Aquí estamos listos ya con nuestra primera entrevista en esa mañana. Recordamos a usted que también puede participar contactándose al 275-5555 y también lo puede hacer a través de la red social, de las redes sociales y en WhatsApp nos puede escribir al 099-095-2005. Hacemos contacto, iniciamos con nuestra primera entrevista de esta mañana. Ya hacemos contacto con la asambleísta Cristina Reyes a propósito de los casos de corrupción que se viene dando en la Asamblea Nacional. Queremos agradecerle a la asambleísta por esta mañana acompañarnos. Saludos a través de la señal de Saracay Televisión, señora asambleísta. Marianela, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo cariñoso a Santo Domingo. Muchísimas gracias. Los escándalos de corrupción que lastimosamente alcanzan hasta los asambleístas es una cosa que cada vez parece ya naturalizarse. Al comienzo no era extravagante, ahora estamos esperando quién más en la asamblea. Y hay algunos documentos que han surgido y que han rodado especialmente a través de redes sociales en el que se da cuenta por provincia quiénes son los asambleístas que habrían recibido algún tipo de beneficio con asignación de cargos en varias instituciones públicas. Asambleísta, ¿ustedes qué información adicional manejan? Me niego a aceptar esta realidad como algo normal y todos los ecuatorianos nos debemos negar, porque el Ecuador tiene tantos desafíos para convertirse en un país próspero, para invertir en salud, en educación, en seguridad ciudadana, como para poder permitir que unos cuantos vivarachos estén lucrando de los recursos públicos. Y qué pena, Marianela, cierto es que en toda esta trama mafiosa que el presidente Moreno se niega a extirpar, con sus ministros y con sus tentáculos, aparecen también en ese listado algunos legisladores que no han interpretado la representación sagrada que nos han dado los ecuatorianos a la hora de elegirnos en estos cargos. Y en medio de quizá una de las crisis más inéditas que ha tenido el país, más dolorosas como lo ha sido esta pandemia, con sus características particulares, con el dolor a cuestas, con los muertos a cuestas, con los sacrificios desde la parte económica que han tenido que hacer los ecuatorianos, el confinamiento, el sufrimiento, pues hemos encontrado que han estado robando, porque esta es la palabra, robando. Hay informes periodísticos, como usted menciona, Marianela, tanto de portales digitales como de la Comisión Anticorrupción, como asimismo de un periodista muy conocido, que obligan a que la Fiscal General de la Nación actúe de oficio. Yo también le he pedido que actúe en función de los hospitales que están robando en el norte del país. El tío de la ministra Romo, que se hace la desentendida y ha sido la ministra de la Política, y las denuncias que hay en los hospitales de la provincia del Carchi y la provincia de Limbabuel. Entonces, esto se tiene que acabar. No puede continuar esta actitud perniciosa a la hora del cabildeo o la formación de mayorías de votos en la Asamblea Nacional, porque simplemente para eso no nos han elegido. Nos han elegido para tratar los grandes temas nacionales de seguridad social, de educación, de salud, y no para caer en esta trama realmente estrepitosa y lamentable que los ecuatorianos rechazan de manera categórica. ¿Qué más debemos esperar los ecuatorianos? Ustedes manejan mucha más información delicada que a veces es difícil poder publicarla porque tienen que respaldarse, porque ahora no solamente se trata de demostrar o a veces con bastantes pruebas o se vuelven secretos a voces, sino más bien quienes denuncian son los que se sienten perseguidos. En su caso, asambleísta, ¿cómo usted ha recibido los comentarios que se tienen en el sentido de que usted tiene o es por su genio el que se presentan ese tipo de denuncias? Bueno, los ecuatorianos nos han elegido a los legisladores y a veces nuestras labores son incomprendidas, pero es para legislar en función de los intereses ciudadanos y también para fiscalizar los actos de gobierno, porque ellos administran los recursos públicos, porque el gobierno del turno no se puede hacer los desentendidos con los directores de hospitales que administran cientos de millones de dólares en medicinas o en equipos de bioseguridad que hemos descubierto con pesar que muchos de ellos han intentado adquirirlos con sobreprecios. Eso simplemente no tiene perdón de Dios. Toda la vida la corrupción debe ser rechazada y debe ser sancionada con el rigor de la ley, pero mucho más cuando esa corrupción ha sido gestada en un momento de pandemia, de emergencia. Nadie olvida, estimada Marianela y amigos, que en medio del dolor, sobre todo siendo Guayaquil el epicentro, como ustedes conocen, donde se recogía hasta 460 muertos por día, o es que ya nos hemos olvidado de eso, intentaban pasar fundas de cadáveres por $158 la unidad cuando precios de mercado están solamente a $12, o las mascarillas del señor Granda. Aquí la diferencia radica que el presidente es un alcahuete.
es un alcahuete de la corrupción. Él y Romo, que han tenido esos hilos perniciosos dentro de la Asamblea Nacional, tienen que pagar estas cuentas, porque ¿hasta cuándo, pues? Oiga, Marianela, no es una cosa ajena para la ciudadanía. Vino la pandemia, iniciado las clases en la región costa. Más de 1 millón de niños no tienen conectividad, no tienen acceso a una tablet, a una computadora inteligente. ¿Y cómo es posible entonces que a unos vivarachos estén robando los recursos mientras no se ha podido invertir para la tecnología, para la modernidad, para estar no desfasados ni obsoletos, sino realmente en las vías del desarrollo? Hoy se necesita ciencia, tecnología, inversión, y en la educación y en la salud lo propio. Hoy creo que hemos comprendido la importancia de la salud pública, no como un derecho de unos pocos que lo puedan pagar, sino de todos los ciudadanos, pero también la importancia de que esos recursos sean bien administrados. Asambleísta, esa no es la primera ocasión que nos topa. Ya luego del terremoto del 2016 también hemos vivido un tema de corrupción que, pese a las necesidades de la población en ese momento, de la población manabita especialmente y esmeraldeña, que se armó un fondo especial de la contribución de todos los ecuatorianos, y allí también se presentaron temas de corrupción que en ese momento veíamos. ¿Qué más se puede esperar que en un momento tan complicado, tan difícil, de tantas familias, los recursos económicos sean desviados? Y esa es la segunda ocasión que nos pasa. Y entonces decimos, como sociedad, ¿cómo estamos? ¿Cómo tenemos que hacer un reseteo para que esto no nos siga pasando? Para que no nos sigamos quejando de aquí a 3, 4 años en una próxima ocasión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esa no solamente la clase política, sino el Ecuador como tal, y cada uno tendremos tareas desde los ciudadanos, los políticos, las autoridades. Es decir, necesitamos meternos. ¿Qué hay que hacer para resetear esta sociedad? Yo comparto realmente su reflexión. Hay que hacer un replanteamiento de los valores que nos caracterizan a los ecuatorianos, una reingeniería en el sector público y privado. La Cámara de Comercio de Quito, aquí en la capital de la República, tenía una campaña muy bonita que se llama La Honestidad Criolla, reemplazando aquello de la viveza criolla, que es tan culturalmente aceptado en nuestra sociedad, como si fuera algo normal, el más sabido, el más vivaracho, el que llega primero pasándose la fila o no cumpliendo con las reglas. Pero más allá de estos conceptos que sí, culturalmente tienen que ser instalados desde la educación, enseñados en la casa, en las escuelas, yo creo también que tenemos que hacer una reingeniería en el sector público, Marianela, porque aquí faltan controles. ¿Por qué lamentamos luego la corrupción y luego de que unos pillos se robaron el fondo de emergencia, se han robado en emergencia, han comprado con sobreprecios? Porque no hay controles en este país. Hemos planteado como agrupación política primero una reforma a la ley de contratación pública. ¿Para qué? Para que regresen los controles previos de Contraloría y Procuraduría a la hora de adjudicar los grandes contratos, estos grandes contratos de refinerías, estos grandes contratos de hidroeléctricas, etcétera, donde los controles son posteriores y allí roban cuando firman, ahí roban cuando adjudican. En segundo lugar, estoy planteando en breve también una reforma para cuando tú postulas a un... El presidente miente en una cadena internacional y me ofende diciendo de que yo estoy mintiendo, que los directores de hospitales, de todos los hospitales del país, de todas las provincias, incluida Santo Domingo, fueron elegidos por concurso público. Eso es mentira. Son personas que durante años fueron designados, los gerentes de compra, los gerentes de hospital, a dedo, sin ninguna clase de criterio técnico, sin que cuenten con una experiencia en gestión hospitalaria, una probidad notoria, una probidad ética por parte de la ciudadanía. Son personas que con hambres atrasadas son colocadas por cargos políticos o por cuotas políticos que tendrá que responder la señora Romo. Eso se tiene que acabar. Tiene que haber una postulación técnica, una postulación que incluso se pueda considerar que haya una impugnación ciudadana. Y por último, para también seguir abonando los controles, esto se llamaría un procedimiento de nominación y de impugnación de todos los cargos de nivel jerárquico, en donde sobre todo se administren millonarias sumas de dinero que tienen que ser, pero manejadas con lupa, porque son recursos públicos, no son la plata de su casa para despilfarrarla. Y por último, y no menos importante, Marianela, la tecnología. Hoy estamos aquí conectadas, usted y yo en Quito, usted en Santo Domingo, nos está viendo gente de todo el país. La tecnología tiene que ser nuestra principal aliada para la transparencia. La página de contratación pública, de compras públicas, tiene que poder ser chequeada en línea. Tenemos que saber quiénes son las empresas. Mire cómo es posible que en Guayaquil hayan querido adjudicarle un contrato de millonario, de 12 millones de dólares, como poca cosa, porque para ellos 12 millones es como que no fuera nada, a una empresa que vende ceviches,
en Guayaquil, imagínense. Y cuando cada mascarilla, que ahora es tan importante, es parte de nuestra indumentaria cotidiana para protegernos del coronavirus, la querían pasar por $12 la unidad, cuando en precios de mercado estas mascarillas ya bajan de los 2.50, en su momento estuvo en 2.50, ahora mucho menos al por mayor. Esto lo quería hacer Granda, el delegado del presidente de la República y emparentado con la señora Romo. Entonces tiene que acabar. Tenemos que tener un portal de compras públicas transparente, en línea, que podamos chequear quiénes son, quién es la empresa, a cuánto se está ofertando. En fin, la tecnología como nuestra aliada. Yo creo que estos elementos nos pueden servir para tener al menos ciertos controles que prevengan la corrupción. Ahora, venimos hablando de corrupción hace bastante tiempo ya. Ha sido la catapulta o el discurso político de varias autoridades, varios años ya. Pero parece que llegan y lastimosamente hay institucionalizado más bien los procesos de cómo se hace correctamente la corrupción. El nuevo representante del IES dice, aquí está instrumentalizado, está tan bien armado que no se puede encontrar. Y entonces que tenemos un marco jurídico e instituciones, aparataje completo para tapar la corrupción, armaron tan bonito y tan bien que ahora es más fácil corrompir que denunciar. Es que por eso es que hay que hacer una reingeniería y no quedarnos resignados a de que nos dejaron haciendo el gobierno anterior, porque también el país pasó por un proceso de transición de alguna manera, que hoy está siendo denunciado en cuanto a las formas, porque recuerda que la consulta popular, que en sus postulados hablaba de una reinstitucionalización del país, porque la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía General de la Nación en la época del gobierno anterior estaban secuestrados en función del poder político, pero ahora nos enteramos que este gobierno no ha variado en cuanto a sus formas, que los fondos que se utilizaron para la campaña electoral fueron extraídos de instituciones públicas y eso es absolutamente ilegal. Yo creo que necesitamos, el país ya está tocando fondo, Marianela. Si ya hemos visto la muerte de cerca y el terror de cerca y no hacemos nada para hacer una reingeniería en el país, eso también un llamado muy respetuoso de atención a los ciudadanos de quienes eligen en las urnas, porque a veces también se elige ídolos de barro. Se elige representantes que no cuentan con las credenciales éticas, profesionales, académicas, sobre todo éticas, porque de nada le sirve a un ser humano tener 1 millón de títulos o incluso doctorados honoris causa si no tiene los valores bien puestos para hacer las cosas correctamente dentro del marco de la ley y de la ética pública. Ahora, asambleísta, si bien es cierto, en esta última temporada con el tema de pandemia nos hemos escandalizado mucho más por estos temas de corrupción, no es de ahora. Es decir, esta ley, este sistema de contratación pública, ese aparataje, ese marco jurídico viene bastante tiempo atrás. ¿Por qué no se lo denunció desde antes, cuando sí existía? Y ahora tenemos también un calendario electoral. Se llaman estrategias, es el mejor momento de sacar a decir, porque antes también había. Es que porque antes también había, es que hemos planteado estas propuestas desde antes, Marianela. La propuesta de nuestro bloque de la reforma a la ley de contratación pública que le planteo ha sido presentada hace más de 1 año y medio. ¿Por qué no avanza? Porque no hay voluntad política, porque no encontramos bloques de legisladores que realmente se sumen a estas causas para transparentar, para tener un sistema sin opacidad, un sistema que sea transparente y claro en el manejo de los recursos, sino que ya usted ha visto el comportamiento de muchos legisladores, no de todos, yo no generalizo, hay buenos legisladores que luchan por las causas ciudadanas, pero otros que han caído en esta red perversa y perniciosa de intereses personales y que hoy se ven abocados y arrastran a la institución, porque arrastran a la institucionalidad del país, a estos escándalos bochornosos de corrupción. Nosotros deberíamos estar hablando como una gran convergencia nacional, cómo hacemos para sacar adelante el país en temas de educación, de lo que le he dicho, la educación está obsoleta, cómo mejoramos el sistema de salud pública, porque no solamente estamos ahorita preocupados y con peligro del coronavirus, mire usted cuántas personas con enfermedades catastróficas, cuántas personas de la tercera edad, que son las que más peligro tienen por la pandemia, no pueden acceder a tratamientos continuos de sus enfermedades. No hay tampoco en este país salud preventiva. Falta muchísimo en este país de campañas de cómo alimentarnos mejor, de los valores nutricionales que tenemos que adquirir día a día. Planteamos una ley en la Asamblea Nacional, por ejemplo, para redefinir lo que se trata la colación escolar. ¿Cuántos se han robado también en eso? Yo he pedido los contratos a la
la ministra porque el día de hoy a los niños les dan unas galletas, una leche saborizada, cuando lo que se puede hacer es de alguna manera fomentar la red de comerciantes y de productores locales de cada una de las provincias, aprovechando estos recursos que son públicos. Estos son los grandes temas que tenemos que tratar. La seguridad ciudadana, que se ha empeorado, ya existía antes de esta pandemia, ahora por las necesidades se está recrudeciendo. Tenemos una ministra de la política dedicada a la politiquería en vez de trabajar por el tema de la seguridad ciudadana. Estos son los grandes temas nacionales. ¿De qué abren los noticieros? ¿De qué se debate por las redes sociales? Lastimosamente de esta asquerosa corrupción que tenemos que extirparla de raíz. En todo caso, tenemos gran responsabilidad ahora en este marco del calendario electoral, los ecuatorianos también, para empezar a discernir, como bien señalaba, quiénes son los que nos proponen, porque lastimosamente hay que responsabilizar también a partidos políticos que como llega campaña y hay una falta de formación de estos cuadros, lo que hacen es buscar al más conocido, al que es influencer, ahora con el tema de las redes sociales, pero qué formación política y compromiso con su ciudad se tiene. Es decir, el ciudadano ahora tiene mucha más responsabilidad de discernir y decir quién es el que está atrás de esa papeleta, quién es el que está atrás de esa fotografía, qué calidad moral, cuál ha sido su vida, cuál es su coherencia, que ahora viene con un discurso político. Ya aparecerán muchos candidatos ofreciendo el oro y el moro y seremos los ecuatorianos los que tenemos que aprender a elegir asambleísta para cerrar. Sí, pero doble responsabilidad, Marianela, porque lo que usted menciona es cierto, pero parcialmente, puesto que sí, los partidos políticos tienen la responsabilidad de postular cuadros que guarden estas credenciales que usted menciona, sobre todo las éticas y sobre todo que haya una comunión entre la conexión social, el trabajo social, la carrera política, el tema profesional, sin duda. Pero también son los ciudadanos los que eligen, porque los partidos postulan, bien o mal, a veces se equivocan, pero son los ciudadanos los que al final del día tienen la última palabra. Me agrada que en este último periodo legislativo he podido instaurar la reforma al Código de la Democracia del debate presidencial. Por primera vez el Ecuador va a tener el debate presidencial en las elecciones, tanto de primera vuelta como segunda vuelta, como hay en países como los Estados Unidos, como Colombia, como Perú, en la que ya no se elige a los personajes por su simpatía o porque regala camisetas, por su plan de gobierno. Se discute ese plan de gobierno en una gran cadena nacional, en donde hay un contraste de esas propuestas entre los adversarios, porque yo creo que nos hace falta también extender un poco la mano y la visión con el adversario para contrastar cuál es la clase de país que queremos, cuál es la visión en salud, en educación, en tecnologías. Y creo que ese va a ser un ejercicio democrático muy oportuno y yo comparto sus palabras. Hay una responsabilidad por parte de los partidos políticos, pero también de los ciudadanos a la hora de hacer un escrutinio muy minucioso de qué clase de personas eligen para la representación de cargos electorales. Queremos agradecer esta mañana por habernos acompañado. Muchísimas gracias, asambleísta. Muchísimas gracias a usted. Cristina Reyes, asambleísta, a propósito de los temas de corrupción que se desatan a nivel nacional y que alcanzan también a la Asamblea Nacional. Continuamos con más información. Edwin nos tiene 7 de la mañana, 26 minutos.